Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta plática que les vamos a compartir de nuestra compañía Custom Cells and Systems. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy va a ser el proceso y validación de envases presurizados con nitrógeno líquido. Mi nombre es Gabriela Mejía, yo soy la encargada de ventas para nuestra compañía en México y cuentas clave en Latinoamérica. Durante el transcurso de nuestra plática, por favor, siéntanse libres de expresar sus comentarios o sus dudas a través del chat y por ese mismo medio les iremos dando una respuesta. ¿Ok? Muchas gracias. Comenzamos. Pues primero vamos a revisar nuestro temario en relación al tema que vamos a platicar. Y primero, pues en esta sesión vamos a entender un poquito qué es el nitrógeno líquido. Vamos a platicar cuáles son los envases aligerados. Identificaremos los beneficios del uso del nitrógeno líquido en estos envases aligerados. También revisaremos si su envase puede utilizar el nitrógeno líquido. Verificaremos a grandes rasgos cómo se aplica el nitrógeno líquido en las botellas y en los envases aligerados. Y finalmente revisaremos cómo validar la aplicación del nitrógeno líquido en los envases. Como pueden ver en las imágenes de esta diapositiva, el nitrógeno líquido es un gas, básicamente. Es un gas que por medio de procesos lo convertimos a nitrógeno líquido y este elemento es ampliamente usado en las industrias. El nitrógeno líquido es parte del aire que respiramos. Representa el 78% de todo el contenido de aire en la atmósfera y el resto, pues básicamente está compartido con el oxígeno y algunos otros gases en una presencia más pequeña. El nitrógeno lo extraemos del todo el compuesto del aire por medio de un proceso de destilación donde las compañías productoras que suministran los gases se encargan de este proceso mediante diferentes niveles de presiones, de temperaturas, y con esto separan los gases y los licúan. Una vez que el nitrógeno líquido está licuado, su temperatura de ebullición es de menos 321 grados Fahrenheit o menos 196 grados Celsius. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su punto de ebullición, o sea, en el punto que el nitrógeno líquido empieza a hervir y se evapora, está sumamente frío, a menos 196. Entonces, en este contexto, el nitrógeno líquido siempre busca regresar a su forma natural, que es gas, ¿no? Entonces, esta transición entre líquido y gas se genera por medio de una evaporación casi instantánea. En segundos, el nitrógeno líquido se convierte en gas. Y al momento de convertirse en gas, se genera una alta expansión. 1 mililitro de nitrógeno líquido se va a expandir, se va a convertir en 700 mililitros de gas nitrógeno. En este caso, nosotros en la industria de gases conocemos al nitrógeno líquido con las siglas LN2 y al gas como GN2. Este nitrógeno es un gas inerte, incoloro, insaboro, inoloro y por lo tanto no afecta las características de los productos que están contenidos en los envases. No afecta su estructura química ni tampoco afecta su calidad para el consumo humano. Ahora vamos a ver qué son los envases aligerados. Hace bastantes años, los envases que utilizábamos para contener productos básicamente eran envases de vidrio, ¿no? O envases de acero. Eventualmente, los envases de vidrio tuvieron una evolución a envases plásticos y actualmente el PET es uno de los plásticos más populares para poder fabricar envases. Estos envases, también con la tecnología que se ha desarrollado, ya pueden tomar diferentes formas, colores, texturas, y evidentemente esto ha impactado a la industria de una forma muy importante. En 1973, Nathaniel Wyatt de DuPont patentó la primera botella PET. Era más ligera que el vidrio, más segura, más barata y además es reciclable. No vamos a entrar ahorita mucho en el contexto de la parte de reciclaje y la parte de sustentabilidad y la parte ecológica, pero obviamente ahorita el PET es uno de los temas más críticos cuando hablamos de la protección ambiental. En otro contexto, otro de los envases ligeros serían las latas de aluminio.
Inicialmente las latas eran fabricadas con acero a principios del siglo pasado, pero eventualmente también evolucionó y en 1959 Adolf Kors Company introdujo las primeras latas de aluminio de 7 onzas reciclables para utilizarse con bebidas. En los 90 la industria de bebidas desarrolló lo que es el PET retornable para poder disminuir el uso de los envases no retornables. Y este PET retornable se utiliza principalmente en las bebidas carbonatadas o en el agua carbonatada. En el 2017, 1 millón de botellas PET para bebidas se compraban cada minuto. Y en el 2019, más del 75% de los envases plásticos utilizados en el consumo de productos son botellas o frascos fabricados en PET, esto en el mercado de Estados Unidos. Pero también sabemos que a nivel mundial el PET representa uno de los envases más importantes para la industria. Ahora vamos a hablar sobre el beneficio del uso del nitrógeno líquido en los envases. Como platicamos anteriormente, el PET, y en este caso también el envase plástico de alta densidad, el HDPE, son los envases más utilizados en la industria, no solamente de bebidas y alimentos, sino también para productos de consumo, para productos del hogar, como limpiadores de pisos, shampoos, aceite comestible, vinagre, productos líquidos automovilísticos. En fin, hay una cantidad increíble de productos que actualmente se empacan en envases PET o envases de polietileno de alta densidad. Pero, pues cuando empezamos a pensar sobre los envases aligerados, aligerar los envases significa quitarles gramos de plástico. En este caso, aquí les presento un ejemplo, como una botella PET de 1,5 litros pesa aproximadamente 107 gramos, una botella no retornable de 1,5 litros está en el rango de los 40 a 43 gramos, y una botella de medio litro de PET actualmente llega a pesar hasta 9 gramos o incluso menos. Entonces, el objetivo de tener los envases aligerados es que vayamos reduciendo la cantidad de material utilizado para su fabricación. En este otro ejemplo les presento lo que sería en la industria de latas. A principios del siglo pasado las latas eran fabricadas de acero, ¿no? Aquí les presento un ejemplo de una bebida. Actualmente una lata de 330 mililitros llega a pesar aproximadamente 13 gramos. Entonces pueden ver la gran diferencia. Al aligerar los envases, se reduce el costo del envase, el costo de su transporte y se agiliza la logística de distribución. ¿Esto qué quiere decir? Antes, cuando tenían que transportar productos en botellas de vidrio, los camiones tienen una cierta capacidad límite en cuestiones de peso, entonces tenían que transportar menos productos. Con envases aligerados pueden transportar más productos en una sola carga. Adicionalmente, cuando aplicamos el nitrógeno líquido en este tipo de envases aligerados, el nitrógeno tiene el objetivo de evitar la deformación de los envases por cambios de altitud. O también, en el transcurso de su logística, muchas veces los envases se golpean y el nitrógeno líquido les da esa rigidez para resistir esas condiciones en el transporte. Adicionalmente, al aplicar el nitrógeno líquido, mejora la aplicación y la calidad del etiquetado. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro producto va a tener una mejor calidad visual. Otro de los beneficios de utilizar el nitrógeno líquido en los envases, especialmente en los productos que son altamente sensibles a la oxidación, incrementa la vida del producto. En este ejemplo les presento un jugo de cítricos, el cual del lado izquierdo tenemos el producto donde hemos retirado el oxígeno dentro del envase utilizando nitrógeno líquido, y en el del lado derecho es un producto que se envasó sin retirarle este oxígeno. El oxígeno presente dentro del envase va a oxidar el producto y va a cambiar sus cualidades, no solamente en color, pero también en sabor y en la seguridad para su consumo. El nitrógeno líquido también te ayuda a agregar propiedades a los productos. En este ejemplo, esta marca de cerveza aplica una cantidad de nitrógeno líquido por medio de un widget, que es como un inserto que se coloca dentro del envase. Y en el momento que abrimos este envase, ya cuando llega a las manos del consumidor final,
este nitrógeno líquido que se aloja dentro de este widget va a empezar a salir, va a generar una turbulencia que va a darle la propiedad, como vemos en la fotografía, casi de una malteada. Toda esta espuma le da una personalidad diferente al producto y obviamente eso lo hace diferente a otros productos en el mercado. Actualmente también el nitrógeno líquido se está utilizando para el Nitro Coffee, que es una versión similar a lo que vemos ahorita con la cerveza, donde este café es frío y le da una propiedad cremosa al momento de consumirlo. También la utilización del nitrógeno líquido va a permitir la reducción del empaque secundario. Anteriormente, la mayoría de los productos, una vez que estaban envasados, se tenían que empacar en cajas para poder hacer su distribución. Esto ha cambiado con el paso de los años y actualmente la utilización del plástico termoencogible para los paquetes es una de las herramientas más populares que ha usado la industria para reducir el costo del empaque y poder aligerarlo. Pero también, al utilizar este tipo de empaques secundarios más ligeros, en ocasiones no tienen esa robustez para tener la resistencia vertical que se necesita. Esta resistencia vertical es clave en los envases aligerados que no son empacados en una caja de cartón o en una caja más rígida. Y aquí, como pueden ver en este ejemplo, accidentes en el área de las bodegas y de los almacenes pueden pasar cuando los envases no tienen esa resistencia a la carga vertical. Y acumulando todos estos beneficios, el nitrógeno líquido permite que se extiendan las regiones de ventas y eso va a incrementar las ventas de los productos, incluso en los productos de exportación. Muchos productos muy buenos en el pasado no podían comercializarse fuera de una región o de un país debido a que la vida de anaquel era muy corta. Actualmente, aplicando el nitrógeno líquido, van a incrementar la vida de anaquel y van a tener esa oportunidad para llegar a otros mercados fuera de las fronteras. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué envases pueden utilizar nitrógeno líquido? En este video que les voy a presentar, estamos haciendo una prueba de un envase donde el cliente tenía la idea de aplicar nitrógeno líquido y había pensado que el envase iba a poder resistir aproximadamente 10 a 12 libras por pulgada cuadrada. Los que están involucrados en el proceso de envasado y en el proceso de empaque sabrán que los envases tienen cierta resistencia a la presión. Entonces, pedimos unas muestras al cliente y realizamos unas pruebas de presión. Aquí ustedes van a poder ver cuál es la reacción del envase al aplicarle la presión. Aquí en el medidor de presión, ustedes pueden ver cómo estamos aplicando presión y cómo el envase se empieza a deformar, especialmente en las paredes laterales. Esta deformación es una deformación indeseable que no va a permitir al cliente cumplir con su objetivo al utilizar el nitrógeno líquido. Entonces, hay algunas condiciones que tenemos que cumplir porque esta deformación obviamente va a cambiar la calidad visual de su producto y eventualmente quizá la utilización del nitrógeno líquido no va a ser tan exitosa. Entonces, aquí vamos a revisar. Antes de aplicar nitrógeno líquido en su envase, confirme que resiste la presión. Hay algunos puntos críticos en las pruebas preliminares que hacemos en los envases. Validamos la hermeticidad de la tapa con la botella para que pueda mantener el nitrógeno líquido en su interior. Identificamos la variación del nivel de llenado, porque cuando se aplica nitrógeno líquido se genera una variación del nivel de llenado, se baja. Y también identificamos la deformación, tanto en el fondo de la botella, en el diámetro o en los lados, como en este caso, y en la altura. En el caso de este envase que les presentaba, no podía resistir más de 2 libras por pulgada cuadrada. Y al momento que aplicamos el nitrógeno líquido, también reducimos el oxígeno que está dentro de la botella y con esto podemos incrementar la vida de anaquel de los productos. Ahora veremos cómo se aplica el nitrógeno líquido. Es indeseable que cuando su cliente final llega a un anaquel para comprar un producto, encuentre esto. Diferentes productos, diferentes calidades visuales, diferentes condiciones. Por lo tanto, para poder conseguir resultados consistentes en el producto y que todos los productos cumplan y satisfagan a nuestro cliente, necesitamos
asegurarnos de cumplir estos factores para poder aplicar el nitrógeno líquido en las botellas. 1, el envase y tapa deben ser consistentes. 2, el nivel de llenado debe ser consistente. Como vemos en esta foto, todas las botellas de agua tienen el mismo nivel de llenado, ¿no? El manejo en la transferencia de los envases dentro de la llenadora y antes de la tapadora no debe de tener agitación ni salpicaduras. ¿Y esto por qué? Porque como estamos aplicando el nitrógeno líquido en la botella, al salpicar producto al exterior, es posible que va a arrastrar el nitrógeno líquido y lo vamos a perder. El tapado tiene que ser consistente para que no dejemos escapar el nitrógeno líquido y el tiempo del proceso tiene que ser consistente. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el proceso de llenado, tapado, debe de tener esa consistencia, no debe de tener paros para que siempre los productos tengan el nitrógeno líquido adecuado. Aún con esto sabemos que en la vida real nada de los procesos son perfectos y obviamente se tienen ciertas condiciones que a veces pues tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Primero, para aplicar el nitrógeno líquido en las botellas, debemos definir de dónde viene nuestro nitrógeno líquido, cómo nos lo van a hacer llegar a la planta y a la línea de producción. Por un lado, se puede optar por utilizar tanques portátiles, los cuales se instalan exactamente casi junto a la llenadora y por medio de una tubería corta se conecta hacia el dosificador de nitrógeno y podemos aplicar el nitrógeno en la botella. Esto normalmente se utiliza en líneas de producción de baja velocidad, de baja producción. Pero en caso de las líneas de producción de alta demanda, de alta producción, la mayoría de las veces los clientes finales optan por instalar tanques estacionarios fuera de la planta, que nosotros los conocemos como tanques bulk, y se instalan líneas de tubería criogénica desde el tanque hasta el punto de uso para hacer llegar el nitrógeno líquido. Este tipo de ingeniería y este tipo de tecnología es muy crítica de ser evaluada correctamente porque como el nitrógeno líquido siempre se está evaporando, obviamente en el transcurso del tanque hasta el punto de uso vamos a tener una pérdida. Entonces también la clave es saber que nuestra instalación cumpla con los requisitos para tener la merma más mínima posible. Ahora, ¿cómo integramos todo este equipamiento dentro de una llenadora? Aquí les presento un ejemplo. Es una instalación con un tanque portátil donde el tanque está instalado exactamente junto a la llenadora. Tenemos una tubería aislada al alto vacío que transfiere el nitrógeno líquido del tanque al dosificador. Normalmente estos tanques se recomienda que estén a baja presión, a 22 psi o menos, para que tengamos lo menos posible de merma por evaporación, porque el nitrógeno siempre se está evaporando, incluso dentro de los tanques, dentro de las tuberías y dentro del dosificador, pero entre más eficiente y hagamos el diseño de esta instalación, menos merma vamos a tener en el proceso. Otro punto crítico es también que la dosificación tiene que ser de una sola fase. ¿Esto qué significa? Que solamente tenemos que aplicar nitrógeno líquido en la botella. Cuando aplicamos nitrógeno líquido en dos fases, esto significa que estamos aplicando el nitrógeno líquido con el gas. Y esto nos va a afectar en la presión final dentro de nuestras botellas. Entre más consistente sea la aplicación de nitrógeno en solo fase líquida, mejor presión y mejores resultados vamos a tener en nuestros envases. Ahora, también es muy importante que el dosificador de nitrógeno dentro de la llenadora esté montado de una forma fija y estable. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a permitir que hagamos la aplicación de una forma precisa dentro de la botella y que apliquemos la cantidad correcta para obtener la presión o sacar el oxígeno que estamos buscando, ¿no? Entonces, la alineación y el ajuste del dosificador de nitrógeno líquido dentro de la línea, dentro de la llenadora, es súper crítica. Entre más cerca podamos ubicar el cabezal de dosificación a nuestra botella, es mucho mejor. En este caso, recomendamos que no sea más de media pulgada. Aquí les presento un ejemplo de un dosificador de nitrógeno líquido dentro de una llenadora y estamos aplicando a botellas PET sumamente ligeras. Podemos ver que el dosificador se instala lo más cerca de la tapadora porque necesitamos que una vez que aplique el nitrógeno líquido, lo más pronto posible apliquemos la tapa para que no se escape. También el sistema debe estar sincronizado perfectamente
con el timing de transferencia de la llenadora y debemos evitar la agitación en la transferencia, como ya les comentaba, porque si no podemos perder ese nitrógeno que tanto trabajo nos está costando poner. Ahora, ¿cómo podemos validar que esa botella sale con el nitrógeno líquido adecuado? Normalmente, de forma tradicional, en las plantas y en las líneas de producción hacen muestreos manuales, pero los muestreos manuales no garantizan la calidad del 100% de la producción, porque solamente tomamos una cantidad de botellas en un cierto periodo de tiempo, pero el resto de las botellas que pasaron en esa ventana de tiempo donde no muestreamos, pues obviamente pueden variar las condiciones, pudo haber parado la llenadora, pudo haber habido un problema en la tapadora, y eso no vamos a poder detectarlo hasta que sale de la producción, es empacado y de repente las tarimas empiezan a desplomar porque las botellas no tienen esa resistencia a la carga vertical. Entonces, los muestreos no nos garantizan el 100% de la calidad y en el caso de la medición de oxígeno residual, pues tampoco, ¿no? Porque vamos a hacer un muestreo para validar la cantidad de oxígeno que tenemos aún dentro del envase, pero si no lo estamos monitoreando permanentemente, pues obviamente se puede hacer, vamos a tener esa misma condición. Entonces, hay diferentes tecnologías en el mercado que pueden ayudarles a validar que todos sus envases aligerados y presurizados con el nitrógeno líquido cuenten con la presión y las condiciones que estamos buscando al aplicar el nitrógeno líquido. Aquí les voy a presentar un ejemplo de un sistema que trabaja por medio de bandas laterales, las cuales presionan las botellas o las latas en sus paredes laterales y pueden confirmar si la botella o la lata tiene la presión que estamos buscando. En este caso, este tipo de tecnología ya está sumamente validada en la industria de bebidas, se puede utilizar también para latas de acero incluso, y puede trabajar a velocidades de más de 1000 envases por minuto. Ahora les voy a presentar otro tipo de tecnología que se llama tecnología por sensor de proximidad, donde el sensor de proximidad se ubica en la parte superior del paso de los envases. Este sería más enfocado para latas de aluminio. Y al pasar las latas por el sensor vamos a poder determinar si la lata en el área de la tapa ha sufrido una curvatura. Si tenemos esa curvatura, significa que se ha generado presión interna en los envases y ahí, obviamente, con ciertos rangos y límites que se configuran en los sistemas, podemos confirmar si la lata lleva la presión que estamos buscando. Y aquí les presento un ejemplo de cómo es el paso de los envases por los sistemas de inspección de proximidad. Este tipo de tecnologías incluso también se pueden utilizar con envases presurizados con CO2, así que las oportunidades para poder validar la calidad de nuestros productos son bastante amplias. Y finalmente también aquí tenemos otro tipo de tecnología que nos ayuda a detectar y confirmar la presión dentro de los envases, y todas estas tecnologías que les he presentado, además de detectar las fugas, también pueden confirmar el nivel de llenado, la calidad del tapado, la calidad del etiquetado, incluso la presencia del código en los envases. Así que los sistemas de inspección instalados sobre la línea de producción les van a garantizar y les van a ayudar a verificar que todos sus envases cumplan con los lineamientos de calidad que tienen planeados. En este caso, este sistema tiene un pequeño martillito, vamos a llamarlo, plástico, que está tocando la pared de los envases, y dependiendo de la velocidad de que este martillo regresa a su posición inicial, esto es equivalente a la presión que tiene en el envase. Entonces, como pueden ver aquí, podemos detectar si una botella no va correctamente cerrada y ha perdido, obviamente, por esa razón, la presión. Pues por este momento sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes, para sus industrias, para sus productos y sobre todo para cuidar la imagen de sus productos y que lleguen con la mejor calidad posible a los consumidores finales. Muchas gracias. Hasta luego.